Bendito Padre y Dios, te damos gracias por estos momentos en los que tú permites reunirnos al calor de tu palabra. Te pedimos por el hermano Señor para que lo guíes, para que tengamos un oído atento a tu palabra, a tu voz, para poner atención, para guardar tu palabra en nuestro corazón y hablar acerca de ti, Señor, acerca de lo que has hecho en nuestras vidas, acerca de los planes de bien que tienes para la humanidad, acerca de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, para que pongas amor en nuestros corazones para hacer todas las cosas y no nos queremos olvidar de los enfermos, los que están padeciendo necesidad, ni tampoco de los que están padeciendo necesidad espiritual. Te pedimos, Señor, por la humanidad, Señor, para que tú la bendigas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Ya, muy bien. Seguimos entonces en Efesios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Efesios 1:3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí nomás. Lo que vimos el primer día en la introducción es que en este párrafo del 3 al 14 vemos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de las tres personas de la deidad, de la Trinidad. La vimos ese día. Pero también podemos decir que aquí está la obra del Señor en el pasado, en el presente y en el futuro. Solamente va a haber un versículo cada uno. Por ejemplo, dice el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso lo hizo antes, está el pasado. El verso 7, y eso con respecto al Padre, en el pasado con respecto al Padre. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el presente y con respecto al Hijo. Y el verso 13 podemos ver, y el 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y aquí, que es las arras de nuestra herencia hasta, es decir, las arras hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que seamos tomados por el Señor. Entonces, el sello va a ser hasta ese momento, el sello no se pierde hasta ese momento, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Entonces el futuro, con respecto a la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Así uno puede, con eso forma, puede ubicarse y tener una mejor, recordar mejor lo que enseña. Hemos visto hasta el versículo 3, ahora vamos a comenzar en el 4. Vamos a leer el 3 y vamos a comenzar en el 4 el estudio. Dice, bendito sea o es
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como hemos dicho, todo ha sido hecho en Cristo, que aparece alrededor de 10 veces del 3 al 14. Ahí vamos a ir viéndolos. Lo dice de distintas formas. Verso 4. Según nos escogió, ¿quién? El Padre, en Él. Es decir, el Padre escogió en Él, en Cristo, no de otra forma, en Él, antes de la fundación del mundo. Lo hizo eso, el escoger, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, con esa función, con esa intención. Entonces dice, según nos escogió. Entonces, ese según se puede traducir como conforme. Entonces, las bendiciones tienen que ver con lo que hizo. Entonces, las bendiciones es según o conforme o de acuerdo, ¿verdad? Nos escogió. Entonces, las bendiciones, verso 3, tiene que ver con lo que Dios hizo. Dice, escoger es elegir para sí mismo. Está en una voz que es media, que uno elige o hace las cosas para sí mismo, con una intención personal. Entonces, es escoger para sí mismo, entresacar, ¿ya? Y también tiene que ver con el hecho de que Él lo ha hecho esto según su propia determinación. Entonces es algo que nace de Dios. Esto que ha sido hecho en Cristo es algo que proviene de Dios. ¿Pero cuándo lo hizo? Dice, antes de la fundación del mundo. Ese es un hebraísmo, que el Pablo era hebreo, ¿verdad? Y él había sido enseñado en la ley y también en la doctrina hebrea. Entonces, en sus cartas usa muchos términos que tienen que ver con ello, con los judíos. Entonces, cuando dice antes de la fundación del mundo, ellos lo usan como la eternidad. ¿Ya? Ya. Entonces, según nos escogió Dios en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, esto fue hecho antes de que las cosas fueran hechas, antes de la creación. Y cuando dice fundación, la palabra fundación es un echar abajo, poner un cimiento. Entonces, antes de que Él estableciese e hiciere la creación. Ese escoger tiene dos, podemos identificarlo de dos formas. ¿Ya? Primero, dice, lleva implícito el sentido de un afecto positivo que elige. O sea, Él quiere hacerlo. Tiene un afecto positivo. Él quiere escoger. Él podría estar solo. Se habla de la soledad de Dios, que Dios siempre ha estado solo, eternamente solo. Y Él de su propia deseo, Él salió de Él la creación, de su poder la creación. Pero se habla de la soledad de Dios. Dios es eterno. Nosotros no estuvimos ahí. Pero de Él, en un momento, en su deseo, Él llevó a cabo la creación. Entonces, desde antes, Él ya pensó en la creación y desde entonces dice que Él escoge, elige desde entonces. El verso 4, va a ver la otra parte. Escoger para sí, no implicando ello necesariamente el rechazo de lo que no ha sido elegido. ¿Por qué es importante? Porque el escoger es que Él no hace un asunto parcial. El escoger, el resultado del escoger, por así decirlo, o cómo resulta esa elección, es a través de la fe en el Hijo, por la obra que el Hijo hizo. Y eso no tiene nada que ver con algo parcial en que escoge a algunos y a otros no. Y tampoco tiene nada en contra de aquellos que no entran en esa elección, porque eso entran por la fe. Lo que pasa es que el escoger lo hizo desde antes y ahora lo lleva a cabo en el Hijo. Pero Él, en el Hijo, Él tiene el poder para salvar a todos los que creen. Entonces dice, escoger para sí mismo, no implicando ello necesariamente el rechazo de lo que no ha sido elegido.
Por supuesto, ellos van a ser condenados, pero no, él no tiene nada en contra de ellos en el sentido de que no han quedado fuera porque él lo desea, sino porque ellos no han creído. Entonces aquí el escoger es en la eternidad, es una decisión en la eternidad y que es llevada a cabo en él, en el Hijo, en este tiempo. Pero el escoger lo hizo antes de la fundación del mundo. Está hablando del tiempo cuando lo hizo y lo lleva a cabo ahora. Entonces dice, conforme nos escogió, por eso Él es bendito, nos escogió y nos bendijo también, y aquí está detallando no solamente lo que hizo por las bendiciones que Él nos ha dado, sino que por esa causa Él es bendito, nos escogió, nos eligió para sí mismo, nos entresacó en Él antes de la fundación del mundo. Y la iglesia es eso, ¿ya? Es llamar desde, ¿ya? Entonces es llamar, es un llamado al mundo y los que creen son entresacados, son sacados por el Evangelio. El Evangelio el que saca, el Evangelio es el tema por el cual son elegidos y entresacados del mundo. Entonces dice, antes de la fundación del mundo. Mire, veamos Primera de Pedro 1:2. ¿O lo pueden anotar solamente? Primera de Pedro 1:2. Dice así. Dice, elegidos, ahí está la palabra, elegidos, según, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, con la intención para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, elegidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, la elección es algo que estaba en el preconocimiento, como leemos en Efesios, antes de la fundación del mundo. O sea, Él lo iba a hacer. Y tenía planificado, por supuesto, hacerlo en Él, en su Hijo. Por eso dice, nos escogió en Él. No escogió así uno por uno, sino en Cristo. Todo lo que el Padre me trae, ¿verdad? Todo lo que el Padre me trae. Entonces, en Cristo son los elegidos, allegados a Cristo, todo lo que el Padre me trae. Eso es lo que dice, ¿ya? Ahí en Juan. Entonces dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Escogidos o elegidos según su preconocimiento. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. El para qué es un propósito. Y el propósito es que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante del Padre. O sea, el escoger es en el Hijo y ahora ser delante de Él santos y sin mancha. Eso no era imposible si primeramente, como va a decir después, no se lleva a cabo el hecho de la redención. Entonces, la redención es importante aquí, pero aquí está hablando del propósito eterno de Dios, que después habla el capítulo 3, y dice que el propósito aquí es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, santo nosotros lo hemos visto ya en el versículo 1, que es algo no común. Pero también esta palabra tiene que ver con el hecho de ser apartados para Dios. Entonces nos escogió, nos sacó del mundo y nos apartó para Dios. Y ahora somos para uso santo, para Dios, no para uso común. O sea, nosotros no podemos exponer nuestro ser, nuestra vida, nuestro cuerpo para las cosas no comunes, para las cosas comunes, para las cosas del mundo, para las cosas paganas. No es para eso nuestro cuerpo, ni nuestro ser, ni nuestra vida. Nosotros no tenemos que regalarle el tiempo, ni nuestra vida, ni nuestros pensamientos, ni nuestro ser al mundo, porque hemos sido apartados y si lo tuviéramos más claro en nuestra vida, nos daríamos cuenta que no estamos para las cosas del mundo, no estamos para eso. Porque aunque aquí tiene que ver y la intención final, en este tiempo la santificación es una necesidad y lo habla después del capítulo
4 en adelante, como lo hemos visto, la responsabilidad de ser apartados y no vivir como los gentiles que andan en la oscuridad, ¿verdad? En el entenebrecimiento de su corazón. Entonces dice, para que fuésemos santos y sin mancha, sin tacha. O sea, querido hermano, delante de Dios, en estos momentos, Él nos ve sin mancha, sin tacha alguna, sin ninguna falla. Así nos ve Él. Nosotros estamos llenos de fallas, pero Él en Cristo nos ve sin ninguna falla. Esa palabra sin mancha o sin tacha se usaba en el Antiguo Testamento, en la traducción griega, se usaba para los sacrificios de los animales, tanto en Levítico como en Números, también en Salmos y en Ezequiel. En esos libros se usa los sacrificios sin mancha, sin tacha, delante de Dios. Se usa allí, o sea, no podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal que era observado, tenía que ser un animal que no tuviese ninguna falla, nada, para presentarlo delante de Dios. Y eso es el propósito de Dios aquí en Cristo, por el cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros sí podemos decir que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, pero no en contra de nadie, o por decirlo como que fuéramos favoritos en contra de otro, no. Lo que pasa es que la elección lo hizo antes y todos los que creen entran en esa decisión divina por medio del Evangelio. Lo digo aquí antes para que podamos entenderlo. Entonces, para que fuésemos quienes, todos los que han sido los que están en Él por medio del Señor. Dice, santos y sin mancha delante de Él. Mire, veamos aquí mismo Efesios capítulo 5 con respecto a la iglesia y el Señor y su iglesia. 5, 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para apartarla, para un servicio santo, solamente para Dios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, una novia, una iglesia, una esposa al nivel del marido. No puede ser de otra manera. Él tenía que hacer esa obra para presentársela a sí misma una esposa digna del marido. Entonces dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa como Él lo es, que no tuviese mancha ni arruga como Él, ni cosa semejante, nada, sino que fuese santa y sin mancha. Las mismas palabras que aparecen allá en el capítulo 1. Entonces, el presentársela a sí mismo es una idea de lo que Él hizo para poder tenerla a su lado, y lo hizo ahora, pero que va a ser en un sentido para nosotros, visto o llevado a cabo para nosotros en el momento en que Él venga a buscar a su iglesia, para luego en el cielo llevar a ser llevado a cabo las bodas del Cordero, y luego en la tierra, en el milenio, la cena de las bodas. Entonces es una iglesia compuesta por hombres y mujeres, y que ahora son uno solo, ¿verdad? Conforme al carácter del marido, imagínense. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque en el fondo esta novia no puede ser presentada de cualquier manera. Miren, en segunda a los Corintios, capítulo 11, verso primero, dice así, 1 y 2, dice así. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Segunda a los Corintios 11:1. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Es decir, por el Evangelio, por el Evangelio, habiendo creído él, los corintios, ahora pasan a ser, ¿verdad?
desposada con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así, de esa manera. Entonces, el carácter tiene que ver con el carácter del novio, que es el Señor. Entonces dice, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ese fuésemos en realidad es un presente, es para ser, o sea, ser ahora y ser siempre. Sí, como lo he dicho, creo que lo he dicho antes aquí, el asunto no comienza cuando el Señor viene, comienza cuando uno cree, ahí comienza. No, nosotros los creyentes somos la novia. El matrimonio se va a llegar después, pero el desposorio es ahora. Somos desposados. Entonces el asunto comienza cuando uno cree, no comienza después cuando el Señor viene. Ahí continúa. Entonces, aquí es un presente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El ser santo y sin mancha delante de Él. Y el verso 5 empieza en amor, pero algunos buenos textos lo tienen al final del versículo 4, en amor, que es la motivación divina para hacer esto, en amor. En amor está aquí en una forma que es localizada. Entonces, yo hice una pequeña traducción, dice, establecido en amor. Entonces, es de lugar, es donde está localizado algo. En es una proposición de estado. Estar en Cristo es un estado, estar en Cristo, en Él. En amor es un estado, pero es algo que está localizado. Entonces, todo esto que Él ha hecho es algo que está localizado o establecido en amor, porque Dios es amor. Entonces, Él es inconmovible, el amor en Él, su naturaleza es inconmovible. Entonces, todo lo ha hecho en amor, que no cambia, no varía. Entonces, el amor de Dios, o lo que Él hizo en amor, nos ha alcanzado a los que hemos creído, y ese amor es amplio para todos los hombres. Lo que pasa es que no todos se han establecido en ese amor por medio de la fe en su Hijo, porque todo lo que ha hecho el escoger lo ha hecho en Él, en Cristo. Entonces dice, verso 5, sigue avanzando lo que Él ha hecho, ¿verdad? Eh, para con nosotros y lo que Él hizo en la eternidad para llevarnos ahora a ser adoptados hijos de Dios. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, este plan eterno, esta planificación, es que Él nos destinó desde la eternidad para ser adoptados hijos suyos. O sea, ese es su plan. Y cuando dice ser adoptados hijos suyos, es que no éramos hijos de Él. Los que entran en este plan divino, establecido desde la eternidad, esos, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí tenemos el plan divino desde la eternidad. ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que Él hizo en amor? Es decir, establecido en ese carácter que le pertenece plenamente, como un atributo divino. Dice, habiéndonos predestinado. Entonces, esa palabra predestinado significa fijar un destino de antemano. Es decir, Él, de antemano, en Cristo, estableció el destino para aquellos que están en Cristo. Y eso lo hizo en la eternidad, sin ninguna parcialidad, porque Dios no hace distinción de personas. Entonces dice, nos predestinó. Entonces es determinar, definir o decidirse de antemano. O sea, Él tomó una decisión eterna y lo llevó a cabo en su Hijo. Y tenemos aquí que reconocer el hecho, aunque no aparece tan en estos textos aquí, el hecho de que el Hijo ha venido para hacer la voluntad del Padre hasta el fin. Dice, a los que amó, los amó hasta el fin, en Juan capítulo 13. Entonces, Él lo hizo hasta el fin, porque el amor de Cristo es el amor de Dios, el mismo amor
como un atributo divino. El verso 11 del capítulo 1 dice así, con respecto a la predestinación. En él asimismo tuvimos herencia, o nosotros fuimos hechos su herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en la predestinación, el preconocimiento, ¿verdad? O como leímos, el fijar el destino de antemano fue hecho por él, por Dios. Él lo quiso así y lo hizo en la eternidad. Esa es la predestinación. Pero lo repito, no es una cosa parcializada, no para algunos, es para todos. Pero el punto central es que lo hizo en Cristo. Si alguno no está en Cristo, no entra dentro de este bien que Dios ha deseado hacer a todos los hombres, a todos los hombres. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin ese versículo pensaríamos que el Señor quería a algunos más que a otros, no es así. Entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado para ahora ser colocado en un estado único, tremendo. Mire, para ser, dice, o hacia, también tiene la idea de un propósito, para ser o hacia el ser adoptados hijos suyos. O sea, no éramos hijos antes, no, no lo éramos. Porque eso, el ser adoptados hijos suyos, es algo que él estableció desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y también lo predeterminó, ¿ya? Es decir, decidió o definió de antemano, previamente. Entonces dice, para ser adoptados. Entonces, ese adoptados ya es ser establecidos como hijos, colocados como hijos. ¿Ya? Entonces, aquí es un hijo mayor, como lo hemos visto el Dios. Es un hijo mayor con todos los derechos de herencia y con toda la propiedad de ser hijo, establecido totalmente. No, no, es inconmovible esa realidad para todos los que están en Cristo, ¿verdad? Según el deseo de Dios. Entonces dice, para ser adoptados. Es una filiación adoptiva, es decir, establecidos como hijos, es una filiación porque ahora hay una relación con Dios que es como Padre. No solamente Dios, sino Padre. Dice, para ser adoptados hijos suyos, hijos maduros, herederos, hijos de Dios. Veamos 1 Juan 3:1. ¿Ya? Bonito el texto ese. 1 Juan 3:1. Dice, con toda seguridad, pues mira, dice 3:1 de 1 Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí no usa la palabra Dios como hijo maduro establecido, sino como un niño, ¿ya? Hijos como niños. Porque en el fondo aquí en 1 Juan está ese amor del niño que anhela al padre. Entonces lo usa indistintamente, pero allí cuando dice establecido, adoptado, establecido como hijos maduros, ¿verdad? Y que son dignos de la herencia, ser establecidos como herederos. Era el uso de los griegos, ¿verdad? En la antigüedad, en que ellos adoptaban hijos mayores y los colocaban ellos como herederos, tenían el mismo derecho que los demás hijos e incluso a veces eran mayores, el otro él tenía hijos pequeños y buscaban hijos mayores para que ellos estuvieran a cargo de la herencia y lo adoptaban como hijos mayores y de ahí viene la idea de esta adopción. Entonces dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es el medio. Entonces, todo lo que hizo es por medio de Jesucristo. Entonces, él en un sentido, da toda esa autoridad, todo ese poder al Hijo, para que por medio de él sean adoptados hijos suyos. Entonces, aquí el punto
es que Dios hizo algo en la eternidad y todo en este tiempo lo hace por medio del Hijo. Y todos los que se acogen al Hijo por la fe pasan a ser adoptados hijos de Dios. Por eso que es para todos, no es para algunos. Si lo hace por medio del Hijo. Nosotros hemos creído en el Hijo. Y al creer en el Hijo hemos sido establecidos como hijos de Dios, del Padre. Porque Él es el que envía al Hijo. Entonces el medio es Él. No hay ninguna eh, parcialidad, sino que es imparcial. Es para todos igual. Todos podrían acogerse al Hijo, porque ha sido dado para, por medio de Él, adoptar hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Y nosotros también tenemos que gozarnos en eso, de que somos adoptados y establecidos como hijos, en el Hijo, hijos de Dios, totalmente seguros y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces dice, según el puro afecto de su voluntad, el puro afecto de su voluntad. Miren, al ver aquí los textos, uno ve cómo, cómo operó Dios, cómo Él aplicó todo su ser en llevar a cabo esto, todo su ser. Por ejemplo, cuando dice en Génesis que que Dios nos hizo a su semejanza, ¿verdad? A su semejanza, está hablando de ciertos atributos que en Dios son perfectos, pero que nos ha dado a nosotros y que ahora los tenemos, que son la inteligencia, que es eh, los sentimientos y la voluntad. Esas tres cosas. Entonces nosotros tenemos inteligencia, conocimiento, capacidad intelectual, sentimos, ¿verdad? Pero también decidimos. Y aquí están las tres cosas en Dios. Lo primero es que lo hizo en amor, ¿verdad? En amor es lo que es el sentimiento de Dios, en amor. Pero todo lo hizo, lo planificó mentalmente. Dice que nos escogió y nos predestinó, es decir, consideró cómo hacerlo, lo pensó. Y estamos hablando de Dios, o sea, es perfecto, pero él usó el intelecto para llevar a cabo esto. Miren, en el 3:11 me parece que lo hemos visto, en el 3:10. Dice en el 3:10 de este libro, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. O sea, todo él lo pensó, todo lo pensó. Por eso el verbo de Dios, que es Jesucristo, es aquel que expresa todo lo que hay en Dios, en su mente, todo lo que hay en su mente, y que Él ha dado a conocer, ¿verdad? Y Él ha dado a conocer a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, Él le ha dado a conocer. Entonces, siendo el logos, el verbo, es el que expresa los pensamientos de Dios. Y aquí, en este plan, la mente de Dios, la inteligencia de Dios, ha operado. Y ha operado el amor de Dios, su sentido, su sentir. Y es nada menos que el amor. Él ama a su creación, Él ama al hombre. Y en Cristo Él ha restablecido al hombre y a toda la creación. Lo que pasa es que en su momento va a ser llevado a cabo, parte por parte. Primero ha restablecido nuestro espíritu, luego restablecerá nuestro cuerpo. Y así también a la creación entera la restablecerá, especialmente del milenio en adelante. Entonces toda su creación la ama y, y aplica su voluntad, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, Él toma una decisión, un designio divino. Esos tres puntos que a nosotros nos hace reconocer, porque lo tenemos, aunque lamentablemente luego por la caída afectados, la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Entonces dice, verso 5 al final, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él lo decidió.
la decisión de Dios. Entonces, el afecto es un buen parecer, es un beneplácito, pero también implica un propósito lleno de gracia. ¿Qué cosa? El afecto de su voluntad, su buen parecer. Pero también es un deseo, un deleite y también un acto supremo de deleite. O sea, él se deleita en esta decisión. Él se deleita. Entonces, nosotros muchas veces pensamos en nosotros, en que nosotros nos gozamos por la salvación, por Dios, y está bien, por lo que Él hizo a través de su Hijo. Pero aquí el apóstol Pablo nos quiere mostrar que Él lo ha hecho con afecto, se deleita, se goza, por así decirlo, se deleita en esta decisión, lo hace con deleite. No lo hace porque alguien lo obligó, nadie lo obligó. Él lo hace por su propia voluntad, porque la tiene. Su decisión es de Él. Y en esa decisión nosotros podemos ahora estar establecidos como hijos, maduros, herederos en el Hijo. Entonces dice, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay un término que muchas veces lamentablemente no se traducen, pero aquí lo vamos a traducir, que cuando dice, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ahí hay un término que dice para Él, es decir, para Dios. No está traducido aquí, pero está en los mejores textos. Entonces, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para Él o hacia Él. Isaftón, hacia o para Él. Está allí, para Dios. Y eso, según o conforme, es decir, a la medida, todo lo que se ha hecho es a la medida, según conforme, el puro afecto de su voluntad. Lo hemos visto, que es el deleite, un acto supremo de deleite, ¿verdad? Su beneplácito, y que implica un propósito lleno de gracia. Y su voluntad es su deseo, lo vimos en el versículo 1, es su deseo, Él lo desea, pero aquí agrega ese deleite, se deleita en esto que ha hecho. Y nosotros tenemos que entenderlo para también gozarnos en que Él se deleita, en que seamos sus hijos. Y eso nos va a ayudar también en nuestra vida, para no llevar una vida liviana, llevar una vida responsable, como va a ver después del capítulo 4 para adelante, ante un Dios que ha movido todo su ser, su inteligencia para hacer las cosas, su amor, sus sentimientos y también su voluntad para llevarla a cabo para nuestro bien. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, todo esto tiene que llevarnos en alabanza al Señor, en un reconocimiento de Él, de su persona. Entonces, esto es una alabanza casi pública, llevarla a cabo por causa de lo que Él hizo. Dice, para o hacia, también tiene una intención de propósito, hacia la alabanza de la gloria de su gracia. No dice solamente de su gracia, sino de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Y la gloria tiene que ver con todo su carácter santo, con su luminosidad. Tiene que ver con eso, lo que es la gloria. Dice de su gracia. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, su gracia implica todo lo que tiene que ver con su manifestación hacia el bien del pecador, todo su amor, que lo establece en el Hijo, en Cristo, todo. Entonces dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa palabra aceptos es que nos agració en el amado.
Eso está enseñando. La palabra esa aparece ya también en Lucas. Vamos a verla en Lucas, capítulo 1. Vamos a verla ahí, en Lucas, versículo 28. Aparece de otra forma, pero aparece ahí en Lucas. La palabra gracia aparece en muchos lugares, pero aquí agració no aparece en muchos lugares, solamente aquí en Lucas 1:28 con respecto a María, cuando se le aparece el ángel. Y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. ¿Ya? Y ahí es favorecida por Dios, agraciada. Esa es la palabra. Dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, muy agraciada. Se lo dice a María. Y aquí está hablando de nosotros como Él nos agració. Entonces, esta gracia nosotros la recibimos. Y la recibimos una vez y se mantiene en el tiempo. Es una gracia que no se pierde, que se ha de disfrutar, porque es constante. Entonces dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces Él tiene que ser reconocido. Y la gloria de su gracia es eso, es una estimación. La palabra gloria es una estimación, es una medida de estimación con respecto a su gracia. ¿Cómo uno puede estimar esta gracia? ¿Ya? ¿Puede uno decir que es poca, que es pequeña, que es insuficiente? ¿O es totalmente, total, absoluta y suficiente para lograr su propósito? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, es decir, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Es decir, con esa gracia nos agració, nos colmó de favores en el amado. Y esa palabra también, aceptos o agraciados, es privilegiar, mostrar benevolencia, conceder benéficamente la gracia. Todo eso nos hizo aceptos y esto en el amado. Y aquí en el amado, que es en Cristo, nuevamente, como hemos dicho, no necesariamente dice en Cristo, pero hay distintas formas en que expresa que han sido hechas en Él, es en el amado, que aquí es usado como un nombre propio, en el amado. Es usado como un nombre propio en este caso. Veamos Colosenses 1:13, que podemos verlo ahí también. Colosenses 1:13. Dice así. Dice, verso 13, verso 12, 1:12. Dice de Colosenses, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y aquí es el Hijo de su amor. ¿Ya? Pero aquí la expresión es similar, pero aquí lo toma como un nombre propio en el amado. Entonces todo bien lo hemos recibido en él. Y todos los hombres pueden recibir el mismo bien, querido hermano, hay que entenderlo bien para no caer en errores de alguna enseñanza. Todo bien se puede recibir solo en el Hijo. Todo bien y todos los hombres pueden recibir ese bien. Todos. Aquí no hay personas especiales. Todos estamos en la misma condición. Todos. Al estar dentro de la iglesia, el Señor da distintos servicios, de distintas gracias, distintos dones. Pero en cuanto a la recepción delante de Dios y la adopción como hijos, todos los hombres están en la misma condición, exactamente todos. Y todos pueden ser aceptos en el amado, todos. Nosotros hemos sido aceptos en el amado porque hemos creído, pero todos los hombres pueden serlo. Dice verso 7, aquí hablando del amado. ¿En quién? En el amado, es decir, en el Hijo, es un relativo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, dice algo aquí que tenemos, y ese es un presente. Lo tenemos constantemente. ¿En quién tenemos? No vamos a tener, lo tenemos ahora, presente.
redención por su sangre. Y aquí la palabra redención está hablando de una liberación, de una redención absoluta, total. Y la palabra tiene que ver con el hecho de que esto tiene un origen, esta redención. Entonces es la misma de apóstol, ¿verdad? Enviado desde, ya, apóstol, apostelo, lo hemos visto en el versículo 1, enviado desde, ya, apostelo. Y aquí es apolitrón, ya, el origen, ya, el origen es un pago. Es decir, liberados, redimidos por medio de un pago. Sin ese pago no hay nada. Entonces habla de un origen. ¿De dónde viene esta redención? Es decir, desde un pago. Esa es la palabra aquí, redención. Dice, por su sangre. Entonces lo vamos a leer juntos. En quien tenemos redención. Es decir, por causa de un pago tenemos liberación por su sangre. Y ese es el pago. Ese es el precio. Su sangre. Y cuando habla de su sangre, está hablando de una vida entregada. La sangre esa que es dada para ser derramada en el altar, según Levítico, esa sangre es la sangre de la víctima entregada y es derramada en el altar. Entonces en el altar de la cruz fue derramada su sangre. Ese es el precio, ese es el valor de esta redención. Entonces la redención, la liberación tiene un origen en un pago y el pago en la sangre. Eso lo hizo él, el Hijo. Porque dice, ¿en quién? En el amado tenemos ahora liberación, redención, ¿verdad? Por su sangre. Y esa sangre es para la redención. Veamos Hebreos 9:22 primero. Hebreos 9:22 dice así. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo. Había algunas cosas que no eran purificadas con sangre, pero casi todo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí la palabra remisión es perdón, ¿ya? Es echar lejos, ¿ya? Entonces, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón sin el derramamiento de la sangre, ¿ya? Podemos ver también Hechos 20:28, para que lo anoten ahí también, lo tengan, 20:28. Hechos 20:28 dice así. Está hablando Pablo aquí a los ancianos de Éfeso en Mileto. Los llama a Mileto para hablarles. Le dice, 20:28 de Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿ya? O sobreveedores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es? Del Señor. ¿Por qué? La cual él ganó por su propia sangre. Por su propia sangre. Entonces, él la ganó para sí mismo y lo hizo por medio de su vida entregada. O sea, su vida entregada es la que libera, su vida entregada es la que hace también que la iglesia sea suya, le pertenezca, porque Él la compró, porque Él la pagó con su propia vida. También podemos ver en 1 Pedro 1, 18 y 20. A lo mejor algunos ya lo habían pensado ese texto ya. 1, 18 y 20. Primera de Pedro. Dice así. 1 Pedro 1, 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, hablando aquí a los judíos principalmente, no con cosas corruptibles como oro o plata, que son valiosas para nosotros, pero son corruptibles, igual se corrompen, se desgastan, sino con la sangre preciosa de Cristo, es decir, con esa sangre de alto valor, pero además esa sangre que tiene honra. La preciosa sangre habla del valor, de la honra de esa sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que le hace dar el valor que tiene, porque es sin mancha y sin contaminación. Entonces, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el elemento, ese es el acto que hace eficaz el rescate de vuestra vana manera de vivir. Y eso es la vida entregada del Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, la de Él, su vida entregada. Dice, el perdón de pecados. Y esa palabra perdón significa cancelación, liberación, remisión. Denota un despido, es decir, un echar lejos. Eso significa la palabra perdón. El perdón de pecados y la palabra pecados en las transgresiones. Es una falta ante Dios, es un tropiezo. Esa es la palabra pecados, que es transgresiones. Podemos ver, por ejemplo, también otros términos que ayudan a entender la palabra pecado, que es transgresiones, es plural, es desviación, infracción de la rectitud y la verdad. Y la palabra sí en su etimología es caer al lado, ¿ya? Caer al lado, es decir, caer fuera de la ley, transgredir, faltar a la ley, un traspié, una caída. Eso es la palabra transgresiones. Entonces es falta a la rectitud, a la ley de Dios, general, a la ley de Dios, a la santidad de Dios, a lo que Dios exige, no es imposible. Entonces las transgresiones, dice, tienen que ser perdonadas, tienen que ser canceladas, liberadas e incluso despedidas. ¿Y en quién se tiene esto? Dice, ¿en quién? En Cristo tenemos la redención, es decir, como origen un pago, por su sangre, que es el precio, el perdón, ¿verdad? La liberación de pecados, de transgresiones, faltas, tropiezos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con infracción a la ley, a la rectitud y a la verdad de Dios. Era imposible que nosotros pudiéramos hacerlo por nosotros mismos, pero Dios en su plan estableció y dispuso todo lo necesario para poder ser librado de esa manera. Y eso lo hizo en su Hijo. Dice, según las riquezas de su gracia. Entonces, según, nuevamente es conforme. Y ahora no dice la gloria de su gracia, sino las riquezas de su gracia. Pero en realidad esa palabra, ese término es singular. Es según la riqueza, conforme a la riqueza de su gracia. El hombre, por ejemplo, puede hacer muchas cosas según lo que tiene, no según lo que no tiene. El hombre en el mundo tiene poder, cuando tiene riqueza, tiene poder y puede hacer muchas cosas. Buenas o malas, no importa el uso que le da, pero la riqueza le da poder. Su, su, lo que él tiene, sus posesiones, le dan poder para hacer cosas. Y aquí habla de la riqueza de Dios, de su gracia. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto poder tendrá? Porque la riqueza habla de poder, la capacidad de hacer cosas. Entonces aquí habla conforme, o sea, según, a la medida, de acuerdo a la riqueza de su gracia. Entonces esa gracia, ¿verdad? Se puede estimar en el hecho de la entrega de su Hijo, que como lo hemos dicho antes, él dio lo más valioso de sí. Su gracia se manifiesta en el don de su Hijo. Pero eso muestra lo que Dios es. Como hemos dicho, que, que Él allí aplicó su inteligencia, aplicó sus sentimientos, su amor y su voluntad, su puro afecto, de su voluntad, su decisión. Y todo eso, como hemos visto en el verso 7, la redención, ¿verdad? Por su sangre, que es el precio pagado,
el perdón, la liberación, el despido de las transgresiones, que eso es lo único que hemos colocado nosotros, los pecados, las transgresiones, las faltas, los tropiezos, las caídas, la incapacidad de poder obedecer y agradar a Dios, dice, según, conforme a la riqueza de su gracia. Todo es de Dios, todo le pertenece a Él, todo. Y nosotros somos sus hijos. Y nosotros somos poseedores de todo lo que es de Él por haber sido establecidos como hijos en el Hijo. Somos dueños de todo. Leamos, aprovechemos de leer nuevamente 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Dice así. Verso 21. 1 Corintios 3, 21. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, porque el Señor venció a la muerte, nosotros estamos en Él. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ese es el orden. Todo es nuestro en Cristo. Y Cristo es de Dios. Es como la resurrección. En los creyentes, Cristo y Cristo se tomará del Padre. 1 Corintios 15, 27. Se tomará del Padre. Entonces, todo viene del Padre, pero nosotros todos lo recibimos del Padre por medio del Hijo. Entonces, todo es conforme a la riqueza de su gracia. Mira, aquí yo tengo una escritura aquí relacionado con la riqueza. Dice, las riquezas de la gracia superaron en todo la enorme dimensión del pecado. Aquí habla del pecado, ¿eh? O de las transgresiones. Entonces, en Romanos 5:20 dice así, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque nosotros no podemos cumplir la ley, lo hemos visto en Gálatas, sino que la ley lo que hace es animar el pecado. Pero la ley se introdujo o entró por un lado para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, aquí está el término, sobreabundó la gracia. Entonces, aquí dice, las riquezas de la gracia superaron en todo la enorme dimensión del pecado. Si el pecado tenía una medida, la gracia lo supera totalmente. Eso es. Entonces, según la riqueza de su gracia. Me hubiera gustado seguir ahí 8 o 9, pero lo vamos a dejar para después por la hora. Me parece que ya estamos en la hora, para no pasarnos de la hora. Dios mediante, el próximo estudio vamos a comenzar el versículo 8. No vamos a demorar un poquito en el capítulo 1, no importa. Lo importante es decir y repetir y establecer estas verdades lo más posible. Después ya avanzamos un poquito más rápido. Sigan leyendo Efesios. Solo les puedo decir en el verso 8 que dice así, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Que esa sabiduría e inteligencia son las de Dios. Muchos leen e interpretan que es la sabiduría e inteligencia que nos dio a nosotros, pero no. Lo más sensato allí, aplicable allí, es que todo esto, la gracia, que es, aquí hay un relativo, que hizo sobreabundar, la gracia que termina el versículo anterior, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y esa son la sabiduría y la inteligencia de Dios que aplicó para poder a nosotros hacer sobreabundar para con nosotros esa gracia. Entonces vemos cómo Dios, siendo perfecto, nosotros lo vemos como hombre, cómo Él pensó, cómo Él consideró, como diciendo cómo lo hago, cómo lo atraigo, cómo los vuelvo a mí, qué tengo que hacer. Ya, así lo vemos nosotros como hombres. Pues, su inteligencia y su intelectualidad es perfecta, pero más o menos pensó así, ¿cómo lo hago? Ah, ya lo sé. Mi amor me lleva a considerar que tengo que dar lo más caro de mí, y eso es mi hijo. Y su hijo estaba totalmente alineado a los pensamientos de Dios porque es el mismo Dios. Entonces, en Dios, algunos hablan así,
en la intratrinidad, o sea, dentro de Dios, el Padre y el Hijo, ¿verdad? Son el mismo Dios y ellos llevan a cabo esta obra. El Padre, ¿verdad? Pero el Hijo también es Dios. Entonces, una decisión intratrinitaria que se lleva a cabo luego como personas que son el Padre, que envía al Hijo y el Hijo envía, junto con el Padre, envía al Espíritu Santo. Pero esta es una decisión intratrinitaria en Dios. Es una decisión divina. Entonces él pensó y en su amor decidió enviar lo más caro, lo más amado, aceptos en el amado, en su Hijo. Nosotros nos hace bien considerar estas verdades, establecerlas, para que nuestras vidas sean distintas y darnos cuenta que aunque Dios no necesita nada, nosotros nos debemos a Dios, a Él, a su servicio, y poder establecer las verdades. Tenemos que procurar establecer la verdad de su palabra y no creer cualquier cosa, para que saquemos provecho y podamos servirle de buena manera. Muy bien, querido hermano. Johnny, ahora sí te molestamos. Ya, hermanito, ¿Listo? Ya. Gracias. poderoso Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, mi Señor, por la palabra que estamos aprendiendo, mi Señor. Mi Señor, proteja a cada uno de mis hermanos, mi Señor, que tienen tropiezos, mi Señor, muchas veces nosotros mismos, con, con nuestros deseos, que caemos en pecado, mi Señor, y somos orgullosos, soberbios, mi Señor. Usted ayúdenos, mi Señor, a estar alineados en lo que usted le es agradable, mi Señor. Gracias por dejarnos su palabra, porque nos enseña del amor eh, y todos los caminos que tenemos para llegar a ser agradables a su presencia, mi Señor. Yo le pido por mis hermanos que están enfermos, mi Señor. También le pido por los hermanos que están en lo alto, mi Señor, para que tengan su ayuda, mi Señor, para que no caigan, mi Señor, y que ellos sigan ganando armas, mi Señor, o sea, sigan trabajando para usted, mi Señor. Y, Señor, que me dé palabras, mi Señor, para conversar con mis compañeros también de usted, mi Señor. Y usted sabe que yo no soy nada sin usted, mi Señor. Agradezco todo en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Amén. Una vez más, muchas gracias.